total derrota ideológica de la dictadura cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El tardocastrismo, cegado en su revés, subestima a los cubanos que ya no se tragan sus cuentos, incluidos muchos veteranos de la Revolución Cubana que, en estos días, sufren en silencio al saber que sus hijos y nietos son encarcelados y torturados física y psicológicamente en atestadas estaciones policiales. El 11 de julio demolió los restos ideológicos del menguante poder castrista, que basó su discurso en 3 mentiras comunistas: Cuba es el país menos malo del mundo para vivir, toda discrepancia es traición, y la infalibilidad de los 2 supremos jefes. Tantos años dibujando un país a su imagen y semejanza, acabó provocando que dirigentes y la subguarda de periodistas acabaran asumiendo al comandante en jefe y al general del ejército como su Espíritu Santo, y moldeando sus actuaciones y discursos con las mentiras y las ocurrencias de los hermanos Castro, siempre tardíos en reconocer los errores y las derrotas, y habitualmente prestos a proclamar victorias consecutivas hasta el desastre final. El argumentario tardocastrista para autoengañarse y justificar ante aliados y el mundo la tragedia del 11 de julio es que los rebelados son mercenarios del imperialismo yanqui, dando por válida la patraña. Habría que cuestionarse cómo es posible que el sistema más virtuoso del mundo produzca tantos soldados de fortuna y anexionistas. Otra tesis enarbolada por el menguante poder castrista y asumida por Josep Borrell y otros cínicos anticubanos es que la ira popular estalló por la escasez de comida, coronavirus, ambulancias, guaguas y apagones causadas por Donald Trump y asumidas por Joe Biden, pero claro, que no han conseguido impedir la importación masiva de perseguidoras y medios antidisturbios. Ha fracasado la revolución en ámbitos alimentarios, sanitarios, energéticos y transporte. ¿Cómo es posible que tantos jóvenes empobrecidos, educados en principios revolucionarios, se presten a la quinta calumnia de los yanquis, sabiendo que de ser derrotada la revolución, estarían supuestamente llamados a ser limpiabotas de oligarcas extranjeros, siempre según la matraquilla del tardocastrismo? Y para completar la cochambre ideológica de respuesta a la rebeldía popular, los componedores de Batea han reforzado la teoría de actos de saqueo y vandalismo contra tiendas dolarizadas por decreto, vuelcos de patrullas y un supuesto plan de asalto a la estación policial de Guinera. ¿Y es que acaso toda protesta en países capitalistas, cuyos gobiernos no bailan al son de La Habana, es justa y legítima? Pero la de los cubanos, incluidas las rebeliones de Santa Clara, San Isidro, 27N, El Cerro, son un golpe blando organizado por el imperio y la contrarrevolución. Según el castrismo, las fuerzas policiales en esos países reprimen a los pueblos, mientras la policía y tropas especiales de la dictadura actúan justamente cuando apalean y encarcelan a los rebelados. ¿En qué artículo del Código Penal cubano aparecen regulados los sicarios armados combates y las brigadas de respuesta rápida, llamados por el régimen pueblo enardecido desde 1980? Mientras el castrismo pretendió internacionalizar revoluciones, se trataban de saldar una deuda con la humanidad y otras piruetas retóricas. Pero cuando un gobierno o un estatista elegido democráticamente condena la represión en Cuba contra los ciudadanos indefensos, la dictadura denuncia intromisión en asuntos internos y saca a relucir su independencia, soberanía y términos muy gastados que retratan a un gobierno dependiente de la Casa Blanca, de la remesa de los desterrados y del alquiler de médicos activistas a gobiernos extranjeros. El tardocastrismo, cegado en su revés, subestima a los cubanos que ya no se tragan el cuento, incluido muchos veteranos de la Revolución Cubana, que, en estos días, sufren en silencio al saber que sus hijos y nietos son encarcelados y torturados física y psicológicamente en atestadas estaciones policiales. Nada nuevo bajo el sol ideológico de la dictadura más antigua de Occidente. Ahora, ya en modo caduco, como el fortalecimiento de la vigilancia revolucionaria en centros de trabajos y los CDRs, menuda tarea para el compañero Rogelio Polanco y los hacedores de Cuba Debate y la Mesa Redonda, teniendo que justificar tanta ignominia. La primera gran derrota ideológica de la dictadura castrista ocurrió en 1980, cuando 125.000 cubanos emigraron a Estados Unidos desde el puerto de Mariel, desde donde no huyeron batistanos
sin obreros, estudiantes, intelectuales, además de la cuota de delincuentes que incluyó Fidel Castro. El terror maoísta de los actos de repudio y la limpieza ideológica desatada impidió al poder reconocer su descalabro y ni siquiera percibió que, desterrando antisociales, reconocía que la revolución también los producía, junto a supuestos hombres nuevos que gritaban querer ser como el Che. La segunda gran derrota de la dictadura sobrevino con el derrumbe del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, provocando en Fidel Castro un sentimiento de expareja despechada, hablando horrores de Moscú y sus satélites, como aquella mención a las guaguas húngaras como las causantes del cáncer de pulmón y afectaciones respiratorias. Castro reimprovisó el discurso ideológico, que pasó de comunista rectificando errores y tendencias negativas a mambí olvidadizo de la internacionalidad y evocando al Che Guevara y a quien desterró sin miramentos y dejó morir en Bolivia, pese que ya se había encargado de lapidar cualquier sentimiento de nación tras entregarse de pies y manos al oro de Moscú para garantizarse el poder absoluto durante todo el tiempo que viviera, siendo un joven burgués con pasión de Mussolini, ayudado por toda Cuba, incluida la burguesía nacionalista, y Estados Unidos, que hizo todo lo posible para desalojar a Fulgencio Batista. En ambas derrotas, hubo voces discrepantes que pidieron un cambio de rumbo hacia la racionalidad, nunca una rectificación ideológica en toda la regla, y solo consiguieron aperturas económicas timbiricheras, jamás reformas estructurales, y como en 1986 los reformistas fueron pasando por la piedra sin miramentos, especialmente desde que apareció Hugo Chávez, el penúltimo mantenedor del castrismo. En algunas de sus últimas erráticas comparecencias, el títere castrista Díaz-Canel ha empleado el término centristas en otro intento baldío por desprestigiar adversarios políticos, ignorando que toda mención presidencial es un reconocimiento táctico a la existencia de cubanos que promueven una salida cubana que combine negociación para y por la libertad, democracia y derechos humanos con el necesario acompañamiento internacional para salvar a esta Cuba náufraga. El penúltimo aldabonazo castrista fue aquello de que la revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado, tarea imposible para los ineptos contrarrevolucionarios empeñados en proteger el monopolio Castro Espín López Calleja, Sociedad Anónima, que cuenta con unos caporegime y merólicos asalariados que fingen construir un socialismo próspero y sostenible sin libertad, sin comida, sin medicinas, sin luz, sin agua, con coronavirus y mucho terror para que el gallero con botas muera creyéndose virrey de Virán mientras sus parientes tasajean a Cuba. Siguiendo con las noticias, exespía Gerardo Nordelo inaugura en La Guinera el primer destacamento de vigilancia popular revolucionaria. El exespía y coordinador nacional de los CDR estuvo rodeado de un visible operativo de seguridad durante su visita al barrio de las afueras de La Habana. Gerardo Hernández visitó el barrio de Guinera en el sur de La Habana, donde compartió con algunos vecinos y participó junto a otros funcionarios del acto de abanderamiento del primer destacamento de vigilancia popular revolucionaria. Sin embargo, las fotos divulgadas por el exespía y los medios oficiales muestran que más asistieron agentes de seguridad vestidos de civil que se desplegaron en un ostentoso operativo de vigilancia por toda la barriada. Llama la atención el nombre del nuevo organismo, Destacamiento para la Vigilancia Popular Revolucionaria, que parece replicar las funciones, al parecer no muy exitosas, CDRs ante las masivas protestas del 11 de julio en toda Cuba. El proceso recuerda la formación de los tristemente célebres colectivos chavistas en Venezuela, fuerzas paramilitares encargadas de la represión directa a nivel de barrio. La Guinera, una de las zonas más deprimidas de La Habana, fue escenario de violentas protestas el 11 de julio. Imágenes divulgadas en redes sociales mostraron centenares de personas, sobre todo jóvenes, caminando por las calles mientras coreaban consignas contra la dictadura e instaban a sus vecinos a sumarse a la manifestación. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente.